Gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca de la problemática que existe alrededor de la devoción de la Divina Misericordia. Este video es para aquellos que quieren conocer la verdad de la fe, aquellos que por sentimientos encuentren conflicto con esto. Les recomendamos que no lo vean o que lo vean más tarde, más adelante, porque comprendemos que muchas cosas que nos han sido presentadas en casi 50 años de modernidad postconciliar son difíciles de aceptar. El carisma de muchos papas, en concreto el de Juan Pablo II, es algo que nos ha costado a muchos superar y poner a un lado cuando se habla de la verdadera fe. Después de Vaticano II, a la mayoría de los católicos nos han lavado el cerebro, nos han introducido a la manera de pensar como los protestantes. La fe está ahora basada en sensaciones, sentimientos, lo que a cada quien le parece, porque estamos bajo la influencia de la falsa libertad, de la falsa fraternidad e igualdad, máximas de la Revolución Francesa. En vez, la fe debería estar basada en la certeza, en la firmeza de las verdades reveladas y no en las innovaciones y la comodidad que ofrece el mundo, justificando todo bajo el estandarte de una falsa misericordia. Y para muestra, un botón. La devoción de la Divina Misericordia fue relanzada por Juan Pablo II. Durante su largo pontificado estableció un día de fiesta en honor de esta devoción. Durante su homilía en la canonización de Sor Faustina, el 30 de abril del año 2000, declaró que el segundo domingo de Pascua sería llamado Domingo de la Divina Misericordia. En consecuencia, todos los años, el domingo siguiente a la Pascua, se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. A pesar de que las oraciones de la coronilla de la Divina Misericordia no tienen nada de malo, la devoción en sí lo es. Hay personas que posiblemente han recibido gracias por practicar la devoción de la Divina Misericordia. Eso no es una indicación de que la devoción en sí es necesariamente del cielo. Recuerden que Dios siempre responde nuestras oraciones. Ahora bien, ¿qué tiene de malo la devoción de la Divina Misericordia? Primero, cuando esta devoción cayó bajo la atención de Pío XII, el Papa no se preocupó por las oraciones que son parte de ella, sino de las circunstancias de las llamadas apariciones a Sor Faustina y su contenido. Es decir, estaba preocupado por lo que nuestro Señor supuestamente le dijo a Sor Faustina y lo que pidió que hiciera público. Pío XII entonces puso esta devoción, incluyendo las apariciones y los escritos de Sor Faustina, en el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. A continuación, llegaron otras prohibiciones hechas por el Papa Juan XXIII, 2 veces en su pontificado. El Santo Oficio emitió condenas a los escritos de la Divina Misericordia.
Hoy el Santo Oficio se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto significa que los miembros del Santo Oficio examinaron el contenido y decidieron que no había nada allí que indicase que las apariciones eran sobrenaturales, y mucho menos que fuesen de Dios. En el año de 1937, el Santo Oficio decretó que no se aceptarían nuevas devociones, que eran simples copias de las ya establecidas, porque para la época estaban apareciendo nuevas devociones por todas partes. Había muchos individuos diciendo que recibían visiones. Entonces, el Santo Oficio decretó que nuevas devociones imitadoras de pasadas devociones, las cuales se presentan corruptas, desviadas a las originalmente establecidas, que muchos fieles quieren promover, inclusive aquellos que no son católicos, no serán aprobadas. Vemos que esto tenía razón de ser, porque una vez aprobada esta devoción, ya la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que era una devoción establecida, aprobada, confirmada, quedó en desuso. Bueno, la prohibición de la Divina Misericordia quedó establecida así, la prohibición, hasta el 1978, hasta que, por los esfuerzos de un obispo polaco, esto fue revertido. Ya estamos hablando de años después del Vaticano II. Ese obispo era Karol Wojtyła, el cual 6 meses después fue elegido como papa. Y por supuesto, la devoción se regó por el mundo entero. Pero esta devoción tiene un gran problema teológico, y es que Sor Faustina dice que el Señor le dijo que aquellos que se confesaran y recibieran la comunión el día de la fiesta de la Divina Misericordia, obtendrán el perdón total de las culpas y de las penas. De hecho, un teólogo que propagó esta devoción, el padre profesor Ignacio Rosicki, dice que esto es como un segundo bautismo. Esa terminología jamás ha sido usada en la Iglesia. Cada año que se celebra esta fecha, se supone que quedas ya sin pecado y sin la responsabilidad de reparación de tus faltas. Y esa es una de las principales razones por las que esta devoción fue condenada por la Iglesia. Sabemos que hay purgatorio, que hay un castigo temporal por nuestros pecados, y tratamos de borrar esto por medio de la oración, sacrificios, recibiendo los sacramentos, por las indulgencias, por las obras de caridad espirituales y corporales, autonegándonos gustos, etc. Pero no creyendo que al asistir en un día en particular, todo está arreglado. El error central de la Divina Misericordia es que promete muchas recompensas espirituales sin requerir penitencia de ninguna clase, sin necesidad de reparación ni cualquier otra condición. Quizás no sea accidental que el Papa Juan Pablo II promoviera esta devoción, porque está muy en línea con una encíclica que escribió que se llama Dives in Misericordia. De hecho, la teología del misterio pascual que enseñó hizo a un lado toda consideración de la gravedad del pecado y la necesidad de la penitencia, la satisfacción de la justicia divina y por lo tanto de la misa como sacrificio expiatorio, y también la necesidad de obtener indulgencias y hacer obras de penitencia. Y esto lo vemos reflejado en su idea de ecumenismo, cuando dice que prácticamente todos se salvan siendo buenos en sus religiones.
El 6 de marzo de 1959, el Santo Oficio emitió un segundo decreto por orden del Papa Juan XXIII y prohibió una vez más difundir las imágenes de la Divina Misericordia y los escritos de Sor Faustina, propagando esta devoción. También indicó que era deber de los obispos el decidir cómo eliminar las imágenes que ya habían sido exhibidas al público. La devoción de la Divina Misericordia es incompatible con las enseñanzas de San Juan de la Cruz en su libro El ascenso al Monte Carmelo. Recuerden que San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia y todo aquello que escribió está sustentado en la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Cuando él escribió este libro, no escribió sus opiniones. Muchas de las afirmaciones que escribió Sor Faustina en su diario son contrarias a las enseñanzas de siempre de la Iglesia Católica. Como resultado de esto, las personas que siguen esta devoción dudan de ciertas doctrinas de la Iglesia Católica cuando estas son confrontadas y ven la inconsistencia en las doctrinas. La fe se pierde cuando involuntariamente se duda de un artículo de la fe al cambiar los dogmas. La devoción de la Divina Misericordia fomenta el pecado de la presunción entre católicos. Exige la veneración de una imagen más allá de los parámetros permitidos por la Iglesia. Iguala la importancia de esta devoción a la de sacramento. Siempre dijeron que la devoción estuvo suspendida porque había sido mal traducida del polaco a otros idiomas. Pero veremos que eso no es cierto. Como se ha dicho, hay cosas de la Divina Misericordia que son contrarias a las enseñanzas de siempre de la Iglesia Católica. Entre ellas está que la Divina Misericordia se apoya en el pecado de la presunción. Sor Faustina escribió: «Cuando me presente a los pies de tu trono, eso no me impedirá volver a la tierra y dar ánimo a las almas e invitarlas a confiar en la Divina Misericordia. Al contrario, esa inmersión en Dios me dará unas posibilidades ilimitadas de obrar». De manera que Sor Faustina está presuponiendo que ella irá directamente al cielo. ¿Por qué esto debe ser motivo de cuestión? Bueno, porque la Iglesia, hasta antes del Segundo Concilio del Vaticano, siempre ha enseñado que la presunción es pecado. Es casi como que los escritores de la Enciclopedia Católica se hubiesen anticipado a los escritos de Sor Faustina cuando escribieron: «La presunción se considera como un vicio opuesto a la virtud teologal de la esperanza. También puede considerarse como un producto de orgullo. Puede definirse como la condición de un alma que, debido a una dependencia mal regulada de la misericordia y el poder de Dios, espera la salvación sin hacer nada para merecerla, o para el perdón de sus pecados sin arrepentirse de ellos». Muchos podrían objetar de que Santa Teresita del Niño Jesús también dijo que ella iba a ir al cielo y que desde el cielo iba a mandar una lluvia de rosas. ¿Cuál es la diferencia entonces con Sor Faustina? Bueno, la diferencia es que los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús no se contradicen en ninguna parte con las enseñanzas de la Iglesia de siempre, mientras que los de Sor Faustina están llenos de contradicciones. Aparte de eso, recuerden que antes del Segundo Concilio del Vaticano existía una figura llamada el abogado del diablo,
que era la persona, el encargado de escudriñar la vida del candidato a santo para saber si tenía algún defecto. Y aparte de eso, apenas muere Santa Teresita del Niño Jesús y la lluvia de milagros que ocurrieron fue algo impresionante. Sor Faustina escribió algo parecido en otro párrafo. Siento que mi destino eterno está en el cielo. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Hemos visto que las Escrituras nos dicen: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Sor Faustina también escribió: escuché una voz en mi alma. Desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. ¿Ustedes creen que Dios le diría a Sor Faustina algo contrario a lo revelado en las Sagradas Escrituras? Esto va más allá del pecado de presunción. Sor Faustina dijo que no sería juzgada, pero las Escrituras nos dicen: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Bueno, pareciese que Sor Faustina tenía una lucha interna con esto de la presunción y trató que muchos nos uniéramos a esto cuando escribió: toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. O sea que Sor Faustina nos dice que si creemos y confiamos en la misericordia de Dios, seremos salvos. Pero, ¿qué es creer? ¿Qué es tener confianza? Eso significa tener fe. Entonces Sor Faustina nos está diciendo que solamente poniendo fe en la misericordia de Dios seremos salvados. Pero esto es contrario a las Escrituras. La fe sin obras es estéril. Pero el Canon 9 del Concilio de Trento nos dice: si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. Sor Faustina escribió: pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos que proclamen esta misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche, cuando un pecador se dirige a mi misericordia. Pero, ¿cómo se compara esto con el Catecismo de Trento? Nadie que haya alcanzado la edad del uso de la razón puede ser justificado a menos que esté resuelto a cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Hasta ahora se ve que esto es contrario a lo que enseña el catolicismo. Esta devoción casi que se pone por encima de los sacramentos, específicamente del de la extremaunción, cuando Sor Faustina escribió: en una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras: reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Entonces quiere decir que Dios esperó hasta el siglo XX para proveernos con algo nuevo como nuestro último recurso de salvación.
El Concilio de Trento declaró la extremaunción que los padres han mirado siempre como el complemento no solo de la penitencia, sino de toda la vida cristiana. Debe ser una penitencia continuada. Del mismo modo, dice que fortalece el fin de la vida con el sacramento de la extremaunción. Es como un socorro, el más seguro, pues aunque nuestro enemigo busca y anda a caza de ocasiones en todo el tiempo de la vida para devorar de modo que le sea posible nuestras almas, ningún otro tiempo, por cierto, hay en que aplique con mayor vehemencia toda la fuerza de sus astucias para perdernos eternamente y, si pudiera, para hacernos desesperar de la divina misericordia, que las circunstancias en que ve que estamos próximos a salir de esta vida. Este sacramento instituido por nuestro Señor, nos dice ahora Sor Faustina, que no es tan efectivo como el rosario de la Divina Misericordia, pues este es ahora la última esperanza. Ahora, una persona puede preguntar, bueno, pero ¿y si no está el sacerdote cuando una persona está muriendo? ¿No es bueno rezarle a la persona que está agonizando el rosario de la Divina Misericordia? Y podríamos preguntarle, ¿pero por qué no rezas el rosario a la Santísima Virgen? Que si hay una que saque más almas de problemas, tanto en la vida como en el purgatorio, es la Santísima Virgen María. Otro problema con esta devoción es que exige confianza en la imagen, cosa que va más allá de lo que enseña la Iglesia Católica. Sor Faustina escribió: pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. De manera que esta devoción nos dice que debemos tener confianza en esta imagen, que a través de ella se otorgan las gracias. Pero el Catecismo de Trento dice: de dos maneras distintas puede incurrirse en este gravísimo pecado de idolatría, venerando como divinidades a los ídolos materiales e imágenes. Si se les atribuye una virtud divina, o sea, se les invoca y se pone en ellos una confianza que en solo Dios debe ponerse. La Sagrada Escritura reprende frecuentemente a los paganos porque ponían su esperanza en los ídolos. Tratando de expresar plásticamente la forma de la divinidad, como si la divinidad tuviera efectivamente una forma corpórea y pudiera plasmarse en colores o figuras. Entonces, el Catecismo de Trento nos prohíbe tener confianza en la imagen, cosa que es requerida por esta devoción. Otro problema con esta devoción es que pareciera que Sor Faustina se ve a sí misma más grande que Juan el Bautista o la misma Virgen María, cuando escribió: yo veo tu amor tan puro y sincero que te doy la prioridad entre las vírgenes. Tú eres el honor y la gloria de mi pasión. Pareciera que, de acuerdo con el diario de Sor Faustina, hubiese una especie de concurso entre vírgenes y ella estuviera en primer lugar antes de la Virgen María, lo cual sería contrario a las Escrituras, porque éstas dicen: bendita tú, a la Virgen María, entre las mujeres. Y la Enciclopedia Católica dice: las Escrituras y la tradición concuerdan en atribuir a María la mayor santidad personal. Ella es concebida sin mancha del pecado original. Ella muestra la mayor humildad y paciencia en su vida diaria.
Ella exhibe una paciencia heroica bajo las circunstancias más difíciles. Si alguna vez hubo algún tiempo de concursos entre vírgenes, pareciese que la Virgen María tendría que ocupar el primer lugar. Pero Sor Faustina aún nos dice más de sí misma. De repente vi a Jesús que me dijo estas palabras: ahora sé que no me amas por las gracias ni por los dones, sino porque mi voluntad te es más querida que la vida. Por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. Bueno, aquí Sor Faustina está diciendo que ella logró la unión con Dios de la manera más grande que haya podido un santo. Más grande que San Francisco, más grande que Santa Teresa de Ávila, más que San Juan de la Cruz e inclusive más que la Santísima Virgen María. Después de haber hecho todo tipo de proclamación de sí misma, Sor Faustina pareciese contradecirse cuando escribe: la Santísima Virgen María me indicó acerca de la voluntad de Dios y de cómo aplicarla en mi vida. Otro pasaje es el siguiente. Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella y en la calle, por no caber dentro. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y de las muchas otras congregaciones. Todo estaba esperando a la persona que debía ocupar el lugar en el altar. De repente oí una voz de que era yo quien iba a ocupar el lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas y las hermanas y las superioras y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. En aquel momento una felicidad inconcebible inundó mi alma y oí esas palabras: haz lo que quieras, distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Esto es bien raro. Es Sor Faustina la que distribuye las gracias. Ocupa el altar. ¿Sería que esto era conveniente para darle luz verde a la presencia de la mujer en el altar? Si estás buscando un santo que te guíe en la virtud de la humildad, el diario de Sor Faustina no es el más indicado. Ella también escribió: mi amadísima niña, cada movimiento tuyo se refleja en mi corazón. Mi mirada se posa con benevolencia sobre ti antes que sobre otras criaturas. Podemos creerle a Sor Faustina cuando dice esto, sabiendo que nuestro Señor ha dicho: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Añádase a estos ejemplos la presuntuosa afirmación de que la hostia saltó fuera del tabernáculo 3 veces y aterrizó en sus manos, luego de que ella tratara de devolverla abriendo la puerta del tabernáculo. Y la hostia salió del tabernáculo y vino a descansar en mis manos, y yo con alegría la puse de vuelta en el tabernáculo. Ocurrió por segunda vez, e hice exactamente lo mismo. A pesar de esto, sucedió por tercera vez.
Aquí no podemos dejar de pensar que esto es prácticamente un instrumento perfecto para la promoción de la comunión en la mano. Sor Faustina escribió: veo que tu amor es tan puro, más puro que el de los ángeles, y aún más porque perseveras en la lucha por tu causa, yo bendigo al mundo. Esta revelación fue en el 1937 y el mundo estaba en los albores de la Segunda Guerra Mundial, de la que Sor Lucía había sido advertida por Nuestra Señora de Fátima. Si Rusia no era consagrada y el hombre no se convertía, entonces un gran desastre sobrevendría a la humanidad por su mal proceder y por sus pecados. Sor Faustina anunció una era de paz y bendición, pero lo que hubo fue una gran guerra. Polonia fue el primer país en sucumbir ante las armas nazis. En ese momento veríamos que el desastre iba a descender del cielo, pero nuestro Señor le dijo a Sor Faustina que por tu causa yo voy a bendecir al mundo. ¿Acaso fue la Segunda Guerra Mundial una bendición para el mundo, dado que su nativa Polonia no pudo salir ilesa de la invasión alemana? No se vio esto muy bien como que fuese una bendición para el mundo. En el año de 1917, nuestra Madre del Cielo viene a unos pastorcitos y les deja un mensaje donde les recuerda la manera de conseguir la paz para la humanidad. Y básicamente este mensaje ha sido ignorado. Entonces el propio Jesucristo, en el año de 1931, se le apareció a Sor Lucía y le dijo: déjale saber a mis ministros que se fijen en el ejemplo del rey de Francia, que no hizo caso a tiempo a mi petición. Recordemos que en el año de 1689, el Sagrado Corazón de Jesús manifestó a Santa Margarita María de Alacoque su pedido al rey de Francia, de que consagrara su reino al Sagrado Corazón. Durante 100 años los reyes de Francia lo demoraron y no obedecieron. Así, el 17 de junio de 1789, el rey de Francia fue despojado de su autoridad legislativa por el advenedizo Tercer Estado, y 4 años más tarde, los soldados de la Revolución Francesa ejecutaron al rey de Francia como si fuera un criminal. En 1793, Francia envió a su rey Luis XVI a la guillotina. Él y sus predecesores habían dejado de obedecer el pedido de nuestro Señor de que Francia fuera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, y así la aflicción cayó tanto sobre el rey como de su país. Sor Lucía tuvo una aparición de nuestro Señor, y en esa aparición nuestro Señor le hizo referencia a lo que le ocurrió al rey de Francia. Esto es lo que ha venido ocurriendo con los papas y el resto del clero, que por una excusa o por otra han retardado lo pedido por la Virgen en Fátima. Es por eso que Sor Lucía insistía tanto en reparar las ofensas cometidas contra el Sagrado Corazón de Jesús, como le dijo nuestro Señor en el ejemplo del rey de Francia. Como hemos visto, esta devoción es bastante confusa, porque por un lado nos piden que tengamos culto a una imagen pintada, y por otro lado nos dicen que tengamos una absoluta confianza en la misericordia de Dios, una fe ciega,
eso puede caer en el pecado de la presunción. Porque pareciese que la obra de la que habla Sor Faustina en sus escritos es la veneración a la imagen que está plasmada. Y realmente la imagen de la Divina Misericordia no recuerda las exigencias que tiene Dios para con nosotros, para alcanzar la misericordia. Porque recuerden, la misericordia es no recibir lo que uno se merece. Justicia es recibir lo que nos merecemos, pero misericordia es no recibir lo que nos merecemos. ¿Cuáles son las fuentes que sustentan la prohibición de la devoción divina misericordia? El propio hecho de que estén liberando la condena es prueba más que suficiente de que esta devoción había sido condenada por la Iglesia antes del año de 1978, en el cual esta fue liberada por iniciativa del cardenal Wojtyła y posteriormente el Papa Juan Pablo II. Hay una prueba que vamos a citar que se repite numerosamente en cualquier búsqueda acerca de las prohibiciones de la Divina Misericordia, y es la inserción que hizo el Papa Pío XII en el Índice de Libros Prohibidos, Index de Librorum Prohibitorum. Lamentablemente no se consigue en la página del Vaticano por cortesía del Papa Pablo VI, que se encargó de eliminarla. Otra prueba es la copia del acta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de fecha 6 de marzo de 1959. El Papa Pío XII fallece en el mes de octubre del 1958 y ya se había emitido una primera notificación de la prohibición de la devoción Divina Misericordia. Una vez electo el nuevo Papa, se confirma la decisión de la congregación mediante el acta del 6 de marzo de 1959. Para esa fecha, los dicasterios estaban ocupados por el clero católico todavía, a pesar de que el Papa Juan XXIII era un modernista. El cardenal Wojtyła, antes de ser electo papa, activamente promocionó ante el Vaticano la devoción de la Divina Misericordia e hizo que se levantara la condena que se le había impuesto. Después de nombrado papa, activamente promocionó la devoción y esta se diseminó por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II también nos dejó un legado, el cual ya expusimos en el video anterior que titulamos Emitir juicios. Al final, cada quien emitirá su juicio y decidirá la devoción que le parezca. A nosotros no nos queda sino elevar una plegaria al cielo diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Una plegaria que es a una devoción centenaria, corroborada, comprobada y firme de la Iglesia de siempre. Una devoción que nos la presentan con un corazón que ha pasado por un gran sacrificio, por un dolor muy grande, el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y no una imagen que presenta una luz que sale de un pecho, donde ni siquiera las marcas de las manos están presentes, porque la imagen original de la Divina Misericordia no tiene las marcas en las manos. Ustedes, los que escuchan, no tienen por qué creer todo lo que se dice en este canal. Para eso tienen esa computadora delante de ustedes y esos teléfonos bien caros. Así que úsenlos, investiguen, no se queden nada más con lo que se dice aquí. El objetivo del video es informar a los católicos acerca de las prohibiciones que la Santa Madre Iglesia ya había hecho de promocionar y difundir el contenido del diario de Sor Faustina,
por los peligros que presentaba a la fe católica y por las numerosas contradicciones a la sagrada tradición y al magisterio de la Iglesia. Esto después de haber sido analizado por prelados preparados. Y esto ocurrió en tiempos en que el Vaticano aún no había sido completamente infestado por modernistas. Y finalmente lo que se quiere es llamar la atención a los católicos a retomar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, la cual sí es una devoción aprobada y practicada por la Santa Iglesia Católica por cientos de años y promovida por numerosos papas verdaderamente católicos y algunos muy santos. Ya dijimos en el video anterior que la oración de la coronilla de la Divina Misericordia no tiene nada de malo, pero la devoción sí es sospechosa. Aparte de las contradicciones en los escritos, es lo que se ofrece en la fiesta de la Divina Misericordia, que va en contra de lo enseñado por siempre en la Iglesia. La fiesta se supone que tiene atada una indulgencia, pero veamos. La principal diferencia, por supuesto, es que una indulgencia es algo ofrecido a los fieles por la Iglesia, como el guardián de las llaves del cielo, con autoridad para atar y desatar. Las gracias especiales del Domingo de la Divina Misericordia, por otro lado, se suponen que fueron prometidas directamente por nuestro Señor a través de una revelación profética dada a Sor Faustina. La Iglesia no ha dictaminado oficialmente que esta promesa en particular fue una auténtica revelación sobrenatural, y eso lo pueden investigar. Y no se requiere que ningún católico lo crea como una cuestión de fe. La gracia más especial prometida por nuestro Señor para el Domingo de la Divina Misericordia es nada menos que el equivalente a una renovación completa de la gracia bautismal en el alma. Perdón completo de los pecados y castigo. Tal medida de gracia solo puede recibirse a través del bautismo o mediante una confesión sacramental con un acto de contrición perfecto por el pecado por puro amor a Dios. Las gracias especiales prometidas por nuestro Señor para el Domingo de la Divina Misericordia pueden ser recibidas por un alma en estado de gracia, pero con amor imperfecto por Dios y contrición imperfecta por el pecado, en tanto el alma simplemente confíe en la misericordia de Dios y se aferre a Él debido a sus beneficios prometidos. Sin embargo, una indulgencia plenaria solo puede obtenerse mediante la realización de una obra indulgente como expresión del amor puro por Dios. Si las intenciones del trabajo indulgente no son puras, por ejemplo, es decir, que tiene temor al infierno o al purgatorio, o aversión a sí mismo, o deseo de impresionar a los amigos, a los parientes, en lugar de simplemente por amor a Dios, entonces la indulgencia obtenida será solo parcial y no plenaria. He aquí la cuestión. La fiesta promete obtener los beneficios de una indulgencia plenaria sin que la persona reúna las condiciones que la Iglesia nos ha enseñado para obtenerlas. Entonces, si la persona no está resuelta a enmendar su vida, a dejar atrás el pecado por amor a Dios, ¿qué ocurre? Aparte de lo explicado con respecto a la indulgencia, esta devoción ha desplazado la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Yo pregunto, ¿por qué no se ve el montón de gente que se ve en el Domingo de la Divina Misericordia cada primer viernes de mes en reparación a las ofensas cometidas contra el Sagrado Corazón de Jesús? Les diré por qué.
porque se promociona la misericordia de Dios como una ganga ese domingo. En vez de promover el tener que vivir el día a día consciente de las ofensas que le hacen y hacemos al Sagrado Corazón de Jesús, y que debemos estar siempre haciendo penitencia y arrepentidos, porque es más rápido también hacer una coronilla que el rosario completo, porque creemos que no importan los pecados que cometamos si en la cabeza lo que tenemos es la idea de que Dios es infinitamente misericordioso sin tomar en cuenta su infinita justicia. Por otro lado, la verdadera imagen de la misericordia de Dios es el Sagrado Corazón de Jesús, atravesado con una lanza, coronado de espinas, goteando sangre preciosa. El Sagrado Corazón exige una devoción de reparación, como los papas siempre han pedido. Sin embargo, este no es el caso con la devoción de la Divina Misericordia. La imagen no tiene corazón, es un corazón, sin reparación, sin que el precio de nuestros pecados sea claramente evidente. Esto es lo que hace que la devoción sea muy incompleta y nos hace sospechar de su origen sobrenatural, independientemente de que si Sor Faustina tenía buenas intenciones y de su santidad. Esta ausencia de la necesidad de reparación por los pecados se manifiesta en la extraña promesa de la libertad de todo el castigo temporal debido al pecado. ¿Cómo podría tal devoción ser más poderosa y mejor que una indulgencia plenaria aplicando el extraordinario tesoro de los méritos de los santos? ¿Cómo no podría requerir como condición que realicemos nuestro propio trabajo penitencial? ¿Cómo no requerir el desprendimiento del pecado venial que es necesario para obtener una indulgencia plenaria? El trabajo del Papa es ser custodio del depósito de la fe, no traer innovaciones a la fe. Ahora queremos contestar a ciertos comentarios. Para la persona que hizo este comentario le decimos: nadie le quita la fe a nadie, es usted misma la que la entrega. Y mientras Dios lo permita, sí lucharemos en restaurar la fe, no cambiarla, como nos la han cambiado y seguirán cambiando, porque Dios dejó establecida una sola y verdadera fe, y así debe ser. Para esta otra persona que comentó esto, le decimos: usted es un buen ejemplo de la mayoría de los católicos que no conocen su fe, que piensan que la Iglesia nació después del Segundo Concilio del Vaticano. Si usted leyera las encíclicas de papas anteriores, como Mortalium Animus, Pascendi Gregis, saldría corriendo a borrar esto que escribió y se daría cuenta que el Papa Juan Pablo II estaba cometiendo un acto de apostasía cuando fue a Asís. Y para no extendernos más, el que puso este comentario, queremos explicarle que cuando el Papa Juan XXIII, el Santo Oficio estaba ocupado por hombres de verdadera tradición católica, entre ellos Monseñor Ottaviani, uno de los padres del concilio, que recomendó no publicar esta devoción. Juan XXIII puede que haya sido eso que usted dice, pero aún los dicasterios no estaban tomados por los modernistas completamente, como en la época en que se dio luz verde a esta devoción. Y si las acciones contradictorias que vemos en el Papa Francisco le molestan, pues déjennos decirles que son la continuidad de los papas anteriores. La intención del video es que debemos hacer reparación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo, como el Sagrado Corazón de Jesús pidió repetidamente. Es la renovación de nuestra consagración al Sagrado Corazón y las frecuentes horas santas de reparación lo que traerá la conversión de los pecadores. Es de esta manera que podemos cooperar en la realización de su reino de amor misericordioso.
porque es el reconocimiento perfecto de la santidad infinita de la majestad divina y la sumisión completa a sus demandas legítimas. La misericordia solo significa algo cuando comprendemos el precio de nuestra redención. Este comentario refleja el pensamiento de muchos y queremos aprovechar el mismo para aclararles algo bien importante. Ya de por sí vemos en el comentario que esta persona está emitiendo un juicio sobre nosotros, al decir que le tenemos rencor al Papa Juan Pablo II, que además es un juicio falso. Por el contrario, rogamos a Dios que haya tenido misericordia del Papa y que el Papa haya logrado arrepentirse de lo que hizo antes de morir y que su alma se haya salvado. Sencillamente, no tenemos ninguna razón para hacernos los ciegos a las numerosas formas en las que él le hizo terrible daño a la Iglesia Católica y a millones y millones de fieles católicos, incluyendo a esta persona, y durante mucho tiempo también a nosotros. ¿Cuál es el error? Denunciar lo que está mal. Denunciar el error, el engaño. Esta persona no se da cuenta de lo que acabó escribiendo cuando dice que el modernismo es grave herejía, no todo es malo. O sea, que es herejía pero solo es medio mala. Parte de la herejía es buena. Esto no tiene ningún sentido, quizás un error al escoger las palabras. Eso pasa cuando los sentimientos se interponen. Nosotros no somos lefebristas, somos verdaderos católicos. Monseñor Lefebvre no inventó ninguna nueva religión. Todo lo contrario, defendió la doctrina católica de siempre. Se mantuvo fiel hasta el día que murió a aquel juramento que le hicieron tomar cuando se ordenó, el juramento antimodernista, que desde Pablo VI quedó eliminado. Hay que tomar en cuenta que desde que nos levantamos en la mañana, todos hacemos juicios de las cosas que vamos a hacer, que vamos a comer, que vamos a vestir, etc. Esto es otro concepto errado que nos han impuesto en esta nueva iglesia modernista. No debes juzgar. Nosotros lo que no debemos es hacer una condena, pero juicios, por supuesto que sí debemos hacerlos. En Proverbios 21:15 se lee: la alegría del justo es hacer juicio y es pavor del inicuo. Por eso es que es tan popular en la iglesia conciliar y la cultura moderna aquella frase de ¿quién soy yo para juzgar? Esa frase viene a desvirtuar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando salvó a la mujer que iba a ser apedreada, cuando en realidad lo que él dijo fue: ellos no te han condenado, yo tampoco te condeno. Nótese que está hablando de condenar, no de juzgar. Si no podemos hacer juicios, ¿para qué nos dio Dios los mandamientos? Y además, les encanta dejar la cita hasta allí, porque lo más importante de todo es que continuó diciendo: vete y no peques más, porque no solamente quieren grabar en la mente de todo el mundo que no solamente no podemos juzgar nada, sino que tampoco hay que enmendar o dejar de hacer el mal. De allí la importancia de promover algo como la devoción de la Divina Misericordia. En Mateo 7:1 leemos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay que leer el pasaje en su contexto para evitar caer en el mal uso que se pretende dar. Si continuamos leyendo, nos daremos cuenta que este se refiere muy específicamente a la hipocresía de aquel
que tiene una viga en su propio ojo y está juzgando a otro porque tiene una basura en el suyo. Aquellos que invocan el no juzguéis para que no seáis juzgados, para a su propia vez juzgar y hasta condenar a los que denuncian el error, deben leer todo en contexto. En Mateo 7:15 leemos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Como si fuese la respuesta a esta pregunta. ¿Será algo de esto aplicable a los pastores recientes de nuestra amada iglesia? ¿A los de Vaticano II, acaso? En Mateo 7:16 al 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entre otros muchos, algunos de los frutos del pontificado del Papa Juan Pablo II fueron que se instituyeron las reuniones interreligiosas que comenzaron en Asís. Y según la Iglesia Católica de 2000 años, esto es una herejía y un escándalo monumental para todos los fieles católicos. Reuniones que han sido continuadas por todos los papas que le sucedieron, incluyendo Benedicto XVI. Durante su pontificado se extendió y generalizó en la Iglesia en el mundo entero la práctica calvinista de dar la comunión de pie y en la mano. Juan Calvino instituyó esto en los primeros días de la Iglesia protestante con la deliberada intención de restarle la debida reverencia al Santísimo Sacramento, con la intención que se dejase de creer en la verdadera presencia de nuestro Señor en la hostia consagrada. Díganme, ustedes, ¿esto habrá funcionado? Juan Pablo II entregó el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo al hereje Roger Taizé. Roger Taizé fue un pastor calvinista que nunca se convirtió al catolicismo, aunque lo admiraba como una forma más de creer en Jesucristo. Recibió la comunión de la mano de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger, hoy día Papa Emérito. Y por supuesto le dio luz verde a este movimiento llamado Taizé. Otorgó cruces pectorales a falsos obispos anglicanos, las cuales eran entregadas solamente a obispos católicos. Fue Juan Pablo II quien participó por primera vez en las liturgias conjuntas con ministros protestantes. Esto era considerado herejía por la Iglesia Católica antes del Concilio del Vaticano II. Fue Juan Pablo II que por primera vez visitó sinagogas y mezquitas. Esto era considerado herejía en la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Se tomó la libertad de tocar el Santísimo Rosario al agregar otros 5 misterios al mismo. Rosario que fue entregado a Santo Domingo de Guzmán por la misma Virgen Santísima. Debe ser que le faltó un tanto a la Virgen y fue necesario que un santo papa se lo mejorara. Revirtió la condena hecha por la Iglesia Católica antes de Vaticano II a la devoción y la imagen de la Divina Misericordia y diseminó su devoción de salvación express en detrimento de la devoción centenaria de la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús y del Rosario a la Santísima Virgen de 15 misterios. Entonces, como dijo nuestro Señor,
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si todo lo anterior fue malo, y también la divina misericordia fue fruto del mismo árbol, ¿cómo va a ser un fruto bueno? En Juan 7:24, que leemos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿quién es el que dice que no juzguéis? ¿Es nuestro Señor o son aquellos que no quieren quedar expuestos al juicio de los católicos? Pues basta ya de silencio cobarde, ya que muchas son las almas que se pierden por tanto daño que se le ha hecho y se le sigue haciendo a la Iglesia. ¿Y por qué lo tenemos que decir nosotros? ¿Dónde están los sacerdotes y los obispos y los cardenales que deberían estar denunciándolo a gritos? Y todavía se preguntan, ¿por qué no se atreven? Uno solo se atrevió a hacerlo una vez. Y ahí está. Ustedes nos llaman lefebrianos. Lo único que hizo ese obispo, arzobispo, fue defender a la Iglesia, su santa misa, su sacerdocio, sus tradiciones y su magisterio de 2000 años.